Gloria al Dios eterno. Le damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más estar en este lugar, en este local y en esta ciudad preciosa de Lauderhill, aquí en la nación de los Estados Unidos, en el sur de la Florida. Enviamos un cordial saludo y queremos compartir esta palabra predicada y enseñada desde este lugar, esperando que esta palabra, por la unción y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, afecte tu vida de una manera positiva. Y declaramos una victoria en el nombre de Jesús sobre tu vida, y que puedas compartir este mensaje a través de la red. En el nombre de Jesús te declaramos bendecido. Amén. Aleluya. Dígale a su hermano: ¿estás listo para la palabra? Dios, dígale, sigue hablando. No se para, porque Él está preparando el corazón de sus hijos. ¿Cuántos saben? No le estoy diciendo cuántos creen, no. ¿Cuántos saben que Dios sí está preparando el corazón de su iglesia? Amén. Porque estamos en los últimos tiempos. Amados hermanos, yo quiero, lo voy a hacer de dos ocasiones, no lo voy a hacer de una sola vez. Y quisiera hablar acerca de las riquezas del Evangelio del Reino. No hay otra cosa que podemos declarar más rica y de más gran valor que haber recibido una excelente y buena noticia. Amén. La palabra evangelio significa sencillamente eso: obtener, recibir buenas nuevas, pero con respecto a la necesidad de salvación que el ser humano ha tenido. Desde la caída, desde la desobediencia en el principio de la creación, el hombre se vio necesitado de que alguien le anunciara, le mandara una información que le diera una esperanza, una solución, una salida, porque su fracaso estaba delante del mismo y delante de su creador, y había que darle una salida y una solución a esto. La solución no estaba en manos de los pecadores ni de los desobedientes, porque la solución de la salvación, de la restauración y reconciliación del ser humano no está en el mismo ser humano, sino está en aquel Dios que desde un principio se decidió obtener gracia y dar misericordia y dar la oportunidad para ser salvo a la humanidad. Por eso es que glorificamos y exaltamos al Señor, porque, amados hermanos, la palabra evangelio significa la buena información que podemos recibir y que proviene del mismo cielo, del mismo corazón del Padre. Ayer o antier precisamente, entré un poco después de la salida de mi trabajo el día viernes por la tarde. Hay un Walmart que queda cerca de donde nosotros vivimos. Y entré un momento a comprar algunas cosas. Mientras estaba esperando en la fila para hacer el pago de las cosas, miré que en el pasillo grande, ya fuera de las cajas, venía una señora de color. La señora venía diciendo: thanks God, thank you Jesus. Y ve que alguien se acercó por la puerta de salida y le dio su cartera y besaba la cartera. Oh, thanks Lord, thank you Jesus. Aparentemente es algo sencillo, pero esa mujer, por lo que se veía, había extraviado su cartera y alguien le había anunciado que se la habían encontrado. Gloria a Dios, hermano. Tenía razón de venir esa mujer expresando eso por todo ese pasillo de un extremo al otro, ¿sí o no? Claro, hermano, le estaban dando ¿qué cosa? Buenas noticias. Su cartera no se había extraviado. El problema no era tanto la cartera, usted sabe que no es tanto la cartera, sino el contenido de la cartera, hermano. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, la licencia, y qué otra cosa no anda ahí, ¿verdad? Y las mujeres no digan, pastor, no se tire con las mujeres. Ellas andan de todo. Hasta calcetines. Lo que quiero decirle, amados hermanos, es que hay que entender, porque yo creo que todo mundo ha pasado por alguna pequeña experiencia
cómo esta mujer venía contenta, alegre. Thanks God, thanks God, thank you Jesus, thank you Jesus. Lógico, hermano, su cartera estaba ahí y con todo y su contenido estaba recibiendo buenas noticias. Dígales, hermano, el evangelio es lo mejor que has recibido en tu vida. Haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, no con una religión, y tener esa comunión y relación con el Dios vivo, con el que hizo los cielos y la tierra, es la mejor buena noticia que nosotros hayamos alcanzado y obtenido. Amén. Por eso el evangelio, el anunciar el evangelio, el que lo oye, el que lo recibe, oyéndolo primero, pero después de oírlo, lo cree. Y después comienza la magnífica obra del nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo en la gracia de Jesucristo. No hay cosa más maravillosa que le haya acontecido a un ser humano más que haber escuchado las buenas nuevas de salvación del Evangelio del reino de Dios. Y es por medio de ese Evangelio en que tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero también a través de la declaración de ese evangelio y de sus riquezas del evangelio de la gracia, es que también Dios nos advierte y nos dice de qué manera tenemos que aprender a vivir esperando el retorno de su venida. Amén. Lo que quiero comenzar hoy es que usted se dé cuenta como iglesia cómo ese mismo evangelio de la gracia que fue presentada desde el inicio de la caída y ha venido por generaciones, es el mismo evangelio que Dios ha usado y lo concentró en la venida y en la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo concentró, y hoy más que nunca la potencia del evangelio es mucho más grande todavía, porque nos ha alcanzado a través de los tiempos de la gracia. Pero qué lástima que podemos decir que todavía hay gente que da el paso de fe, que tiene la oportunidad única en su vida. ¿Sabe por qué única en su vida? Porque la vida del ser humano es una sola en la tierra. La palabra de Dios dice que se nace una sola vez y se muere una sola vez. Pero después de esto vendrá el juicio. Amén. Y no va a ser una religión, amados hermanos, no va a ser una secta, no va a ser un hombre. Va a ser, amados hermanos, lo que declara el santo evangelio del reino, que va a ser Jesucristo el que va a juzgar a todos los demás después de la muerte. Amén. Una sola vez se nace, una sola vez se vive, una sola vez se muere, y una sola vez se tiene la oportunidad de entender que Cristo es la única salvación. Amén. No hay otro. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, no hay más grande riqueza que haber oído, creído, escuchado y ahora vivir por causa del evangelio del reino de los cielos. Amén. Jesús sabía lo que venía a la tierra. 100% él sabía desde que se introdujo en el cuerpo y fue nacido a través de la Virgen. Él sabía a lo que venía. Sabía que su cuerpo iba a ser sacrificado, que su sangre iba a ser derramada. Jesús todo lo sabía. Ya él había sido enseñado. Él había aprendido del corazón del Padre. Sabía su misión. Sabía su meta. Él venía 100% y estaba seguro a lo que venía a la tierra para hacerlo. Pero la parte más grande y central de su misión, más que salvar a la humanidad y limpiarlo y perdonarlo por su sacrificio y darle libertad y perdón de sus pecados, era anunciar y venir a establecer, amados hermanos, el estilo de una nueva vida en un reino diferente. Amén. Y ese reino es proclamado por medio del evangelio, el reino del evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso, amados hermanos, que Dios no solamente nos llama para salvación, sino que el propósito de su salvación es que tengamos un nuevo estilo que agrade a Él.
no que agrade a nuestras propias vidas. Aleluya, amén. No es un estilo de vida que debemos de llevar, amados hermanos, fuera cuando no conocíamos ni habíamos escuchado, ni se había revelado las buenas nuevas de salvación en el tiempo pasado en el cual hacíamos lo que se nos daba en gana. Y en cierto aspecto lo hacíamos en ignorancia. El mismo apóstol Pablo hizo cosas indebidas, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, se dio cuenta, cuando Jesús lo chocó, que estaba 100% equivocado. Pero cuando las buenas nuevas de salvación lo chocaron a él, el Cristo resucitado, sus ojos fueron abiertos y entendió cuán equivocado estaba. Pero ahora, después de ese encuentro personal con Jesús, se dio cuenta cuál era la misión que tenía y el estilo de vida que debía de llevar. Amén. Que ya no era a su manera, ya no era para él, sino para aquel que lo había chocado, que lo había llamado, que lo había recibido por su gracia y que lo había escogido, y ahora lo estaba poniendo como apóstol, como maestro a los que no, amados hermanos, estaban excluidos de la nación de Israel, los gentiles. Amén. Ahí estábamos nosotros en ese paquete, como hablamos la vez pasada. Amados hermanos, las riquezas del Evangelio es lo más grande y maravilloso que nos puede haber acontecido en nuestras vidas. Nunca pierda el verdadero objetivo central de su vida. El Evangelio de Jesús es lo más maravilloso para nosotros y en él debemos de permanecer hasta el final. Dios nos salva por medio de él y nos mantiene firmes y quiere que estemos constantes hasta el final por medio de ese Evangelio. No hay otro. ¿Cuál es la parte central del anuncio del Evangelio? La persona y la obra maravillosa de redención y de salvación. ¿En quién? En Jesucristo y nada más. Amén. ¿Cuál es el estilo de vida que tiene la gente hoy en día? ¿Cuál es el estilo de vida que tiene la mayoría de las personas? Cuando no se les ha revelado Jesús por medio del anuncio del Evangelio. Y algunas veces no es porque no hayan escuchado las buenas nuevas de salvación, sino porque algunas veces, a pesar de haber escuchado el Evangelio y se le esté anunciando de Jesucristo y de su venida, hay mucha gente que no le interesa. Aunque lo esté oyendo, hay mucha gente que no cree a eso, no cree a Jesús. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo su vida al estilo, a su manera, a su propia voluntad. ¿Quiere Dios realmente que nosotros continuemos una vida al estilo de la vida de antes de conocer a Cristo? ¿O querrá realmente Dios que tengamos una vida agradable mediante su Hijo? Yo creo que agradable. Si analicemos cuál es el comportamiento y la conducta, el estilo de vida de la gente de hoy, amados hermanos, yo no sé si usted se da cuenta, pero cada día es de mal en peor. Yo solamente con oír, y pongo siempre como ejemplo mi propio país, bendigo a Dios por Honduras, porque el Evangelio está siendo predicado y aceptado. Lo bendigo, porque Dios ha tenido misericordia de nuestros países, y creo que en Centro, Suramérica y Latinoamérica el Evangelio ha agarrado un gran auge, y el Espíritu Santo se ha movido usando sus hombres, sus mujeres, su iglesia amada. Centro, Suramérica, el Caribe, etcétera, Latinoamérica, no puede poner excusas de que el Evangelio no ha sido anunciado. Y debemos de bendecir al Señor. Pero a pesar de todo eso, amados hermanos, aunque mucha gente está aceptando, oyendo y creyendo al Evangelio y entregándose a Jesús, todavía hay mucha gente que lo rechaza y no quiere nada con Dios.
Y tiene un estilo de vida, amados hermanos, lleno de corrupción, lleno de inmoralidad. Hay mucha maldad. Se le quita la vida por nada. Robo. Hay de todo un poco en el mundo. La gente está llena de vanidad. La gente está llena de orgullo, de altivez. La gente está llena de idolatría. Y hablamos de idolatría porque eso significa que la gente sí cree en algo, pero menos en Jesús. Y se habla del evangelio del reino. Y se habla claro, amados hermanos, de que la solución y la salida a la necesidad humana, cualquiera que sea, se llama Jesucristo. Amén. Y esto es anunciado mediante ¿qué cosa? Las virtudes y la riqueza del santo evangelio del reino. Porque eso es lo que da a conocer el evangelio. Que solamente en Jesucristo, el Dios eterno, el justo, el que hizo los cielos y la tierra, ha puesto la salida para cualquier necesidad que tenga la humanidad. Amén. Amén. Pero hay mucho porcentaje del ser humano que sigue rechazando el oír y creer y aceptar el evangelio del reino y no se convierte. Ahora la pregunta es, nosotros como iglesia, que ya le hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesús, que ya hemos sido salvos mediante el anuncio de este evangelio, porque ya lo oímos, pero ya lo creímos, lo aceptamos, confesamos a Jesús y nos hemos entregado a ese nuevo estilo de vida, al nuevo reino. La pregunta es, ¿estamos nosotros cuidando ese tesoro en nuestra vida para tener ese estilo de vida conforme al evangelio del reino? ¿O estamos pasivos? ¿O estamos tranquilitos ahí? Hágase esa pregunta. Porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, si hay alguien que no puede descuidar su vida al estilo del evangelio del reino, es la iglesia de Jesús. Amén. Pues no todo lo que se dice ser iglesia o mensaje de Cristo es cristocéntrico. Pero la iglesia verdadera que entiende que le ha nacido la gloria de Jesús en sus corazones, debe de permanecer firme y cuidarse. No podemos descuidarnos, porque puede venir, amados hermanos, cualquier otra clase de información que no sea buena nueva, sino sean malas noticias. Y eso, aparte del evangelio, que son buenas noticias, están todos los días. La información del mundo, la información del pecado y la información de Satanás como malas noticias, amados hermanos, las hay todos los días. Y pueden lograr seducir, convencer y engañar a los que ya hemos recibido las buenas nuevas de salvación. No sé si me está entendiendo. Amén, pastor. Sí, amén. ¿Sabe por qué Dios ha puesto todo esto en mi corazón? Y le digo, y en la noche, cuando oro y cuando me levanto o me despierto en la cama, hay algo que nosotros que hemos sido llamados, Dios siempre hay algo que está inquietándonos. Estemos despiertos, estemos dormidos, en la cama. Hay como un remolino en la mente cuando viene la palabra y el Espíritu Santo nos trae como un filo. Y la palabra corre dándonos algo como visión y revelación para lo que hay que estar hablando. Pero no solamente viene eso, es una experiencia que a la mente vienen todos los rostros y las mentes y los nombres de ustedes al corazón nuestro. Porque, Señor, hay un rebaño, hay una responsabilidad y hay que hablar de las buenas nuevas de salvación. Hay que preparar el corazón de la gente. Y eso es lo que Dios pone en nuestros corazones, los que realmente entendemos el llamado del Señor. Amén. Amados hermanos, las riquezas del evangelio han llegado a tu vida y no debes de desperdiciarlas, porque se puede, amados hermanos, descuidar una relación continua bajo la advertencia del santo evangelio y tener problemas al final, porque podemos retroceder. Eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que leemos aquí? Aquí el apóstol Pablo, en todo este capítulo 15 de 1 de Corintios, él hace énfasis en que mediante las profecías cumpliéndose,
al predicar y enseñar y al anunciar las buenas nuevas de salvación del Evangelio, dice que conforme al Evangelio, las profecías se cumplieron con respecto a la venida, a la muerte, pero también sobre todo a la resurrección de Jesucristo. Él hace énfasis la forma, amados hermanos, en que realmente la palabra declara que Jesús sí resucitó. No solamente murió. La victoria completa de nuestra fe y confianza en Dios es que creemos en el Evangelio, que nos presenta que un Cristo maravilloso vino y se humanizó, pero que no solamente murió, sino que también fue sepultado y resucitó. Y la clave de la victoria está en que hemos creído a alguien que ha resucitado de verdad. Amén. La muerte no lo retuvo, el diablo no lo retuvo, el pecado no lo retuvo. Él venció todo a través de su muerte para darnos victoria y vida eterna a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso él dice en los primeros 2 versículos, además, hermanos, dice, les declaro qué cosa. ¿Qué es lo que dice? Les declaro qué cosa. El evangelio que les he predicado, o sea, ya se los he dado, ya se los anuncié, ya se los di. Pero ¿qué más? No solamente se los anunció en la predicación, sino dice, el cual también recibieron. Pero también está otra cosa ahí, en el cual también persevera. 3 cosas en un solo versículo. 3 cositas muy importantes que usted puede decir, pastor, pero esto es fácil. No, hermano, esa es una advertencia que se debe de recalcar. El evangelio, mucha gente lo oye, pero no lo cree. Mucha gente lo oye y algunas veces lo puede creer, pero otras no perseveran. La cuestión no solamente es de oír, esto tiene su inicio y tiene su desarrollo. Y lo hace Dios si un corazón se abre de verdad. Por eso hay que atencionar a lo que la palabra con sencillez y claridad nos dice. Por medio del evangelio hemos sido salvos, pero por medio del evangelio y a través del anuncio de las buenas nuevas de salvación, aleluya, tenemos que perseverar hasta el final. No hay otra solución. El mismo evangelio que te salva es el mismo evangelio que nos capacita, porque nos advierte el estilo de vida que debemos de tener cuando Jesucristo viene a ser Dios y Señor y Salvador de nuestra vida. Es el mismo evangelio. Amén. Por eso dice, yo les declaro el evangelio que les he predicado. Pero que no solamente les he predicado, les he anunciado, sino que también en segundo lugar han recibido. Dice, el cual también han recibido. No solamente lo oyeron, sino que lo acogieron. En otras palabras, lo recibieron porque tuvieron fe, creyeron en esas buenas de salvación. Pero no solamente lo oyeron, lo creyeron, sino que dice, él se goza, dice, en el cual también persevera. En Corintios, el mismo apóstol Pablo dice, amados hermanos, no quiero que ustedes sean como Israel, aquellos que Dios sacó con mano fuerte, haciendo grandes señales y prodigios y maravillas entre ellos y los egipcios. Los liberó el Señor, los sacó de Egipto, los introdujo en un desierto. Tenían, amados hermanos, la experiencia propia de conocer, de oír, de ver, de palpar al Dios vivo, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora ellos, como herencia, tenían el privilegio de conocerlo personalmente. Amén. Amén. ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida la mayoría de ellos? ¿Por qué cayeron en el desierto? Porque no habían escuchado las maravillas, porque no habían visto las maravillas de la justicia y de la misericordia con que Dios nos liberó a través de Moisés. No, hermano. Simplemente ellos no entraron porque no quisieron creerle a Dios y ser obedientes. Y punto. Tú
tú y yo tenemos la, vamos hermano, oportunidad de escuchar el evangelio del reino. Y esa es la más grande riqueza que un ser humano puede recibir en la tierra, antes y después de nacer. Y es la oportunidad de la vida que tiene único en la tierra todo ser humano. Depende de nosotros si solamente la oímos con los oídos físicos y la botamos, o la oímos con esto, pero la atesoramos en nuestro corazón creyéndola, y luego comenzamos a caminar mediante ese anuncio precioso de salvación. La mayoría de ellos no entraron, no porque Dios quiso hacerlo así, no, es porque ellos no quisieron. En los tiempos modernos y en los tiempos actuales, amados hermanos, hay muchos hijos de Dios que estas cosas no las quieren atender. Creen que Dios los llamó solamente para jugar a la religión y no toman una decisión firme de consagrar en santidad su vida al Dios eterno, sabiendo que Dios ha tenido gracia y misericordia, aleluya, para con cada uno de nosotros. Amén. No hay otra oportunidad. Quizás la hubiera si hubieran otros dioses. Y aunque lo haya, se refiere a idolatría, porque único, vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra, solamente hay uno, y de él viene la verdadera oportunidad de salvación, de reconciliación. Por eso el evangelio es un tesoro que viene del cielo. No es promovido ni es iniciado por el corazón de los hombres. Ahí no vale religión ni secta, ahí no vale política, ahí no vale comercio, ahí no vale nada. Solamente Dios que se dispuso un día a salvar a la humanidad mediante su Hijo Jesucristo. A eso se le llaman las buenas nuevas de salvación del evangelio del reino. Gloria a Dios. Esto hay que enseñarlo. Amén. Esto hay que anunciarlo. Señor. Esto hay que repetirlo. Porque hay veces que nosotros, los llamados de Dios, somos como los papás. Usted que es papá y mamá, ¿cuántas veces ha tenido que repetirle las cosas a los hijos? Para que medio las entiendan. Sobre todo cuando están muchachos. Si en nosotros los adultos hay que estarlas repitiendo, imagínense a los muchachos. Para que sean un poco, amados hermanos, entendidos y que vengan a ser medio sumisos y obedientes. Levante la mano y dígale a su hermano: le damos gracias al Señor, porque Dios es paciente y misericordioso. Si Él no fuera así, amados hermanos, si Dios fuera un poquito aceleradito e impaciente como muchos de nosotros, hermanos, ay, 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 no estaríamos sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor, porque no hay otro ser más paciente, amoroso, misericordioso, bueno, lento para la ira, que el Dios eterno, el cual es anunciado mediante las buenas nuevas de salvación por su santo y bendito evangelio, la palabra de verdad. Amén. Amados hermanos, oro al Señor que le abra los oídos de su entendimiento espiritual. Amén. Que le abra su mente, que le abra su corazón, porque estas cosas son verdades. Amén. Y esto es lo que va a preparar nuestras vidas. Estamos en tiempos difíciles. Vea lo que está viviendo la gente. Por favor, véalo todos los días. Amén. Vea la conducta. Sepa cómo va a entrar y salir de su casa bajo el temor reverente de Dios. Sea sabio y entendido. Dejen que Dios haga la obra perfecta, la que comenzó, que la termine en su vida. Dejemos que Dios obre en nuestra vida. Su salvación, mi seguridad, mi provisión, todo lo que necesito y tengo en la tierra proviene de mi Dios. Amén. Y soy advertido y anunciado por ese evangelio precioso. Amén. Bien dijo el apóstol Pablo cuando conoció a Jesús: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Dinamita que rompe los cerros. Aleluya. Porque muchos de nosotros tenemos un corazón como un cerro de roca. Duro. Pero cuando la dinamita del evangelio penetró ahí, hermano, se abrió camino.
Yo que usted levantaba las dos manos y decirle, Señor, gracias porque quebrantaste la roca. No Cristo, no, la roca dura de mi corazón. A vos, hermano, que estaba engañado y que el pecado lo había hecho, pero entró en el Evangelio con poder y gloria y quebró la vanidad, el orgullo, mi ego, el creer, a vos, hermanos, que todo estaba bien. Sin embargo, estábamos más perdidos que ni las cabras, porque las cabras monteses saben dónde andan los cerros. Perdidos creyendo en una religión falsa, en una tradición y leyes y normas y dogmas de hombres, creyendo que Dios estaba en el asunto. Todavía cuando venimos a Cristo nos cuesta entender cuál es el verdadero estilo que Dios ha trazado para nosotros mediante su Evangelio en la persona de su amado Hijo. Y es la única que Él acepta y establece. Por eso estas cosas se tienen que predicar. No se me sienta mal en su corazón, no estoy enojado. Yo me gozo, me alegro. Es que como papá espiritual tengo que decirlas, tengo que soltarlas. A mi hijo Jorge y a mi hija Eni, cuando hay que hablar algunas cosas a calzón quitado, como dicen, será que hablamos con ellos. Yo no puedo parar de decirle más porque amo su alma, amo el alma de mis muchachos. Le digo, hijo, esto y esto debe ser su conducta. Cuando vaya a la escuela, cuando vaya a la universidad, cuando vaya al trabajo, cuide su mente, cuide su corazón. Ya no son niños, pero esto es lo que te va a salvar. Amén. Usted puede hablarle a mis muchachos como quiera. Un día se nos van a ir. Pero mi responsabilidad con ella es preparar su corazón mediante la buena información del Evangelio y advertirle de todo aquello que no proviene de Dios y que puede afectar su vida y llevarlo a la destrucción. Soy responsable de hablarle a ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Amén. Cuando uno está niño, cuando está joven, le cuesta entender las cosas. Bien dice el proverbista, ¿verdad? Que la juventud es vanidad. Y es que la vida del hombre es pura vanidad. Nace y es corto de día y sin sabores. Y cree que hay mucho tiempo debajo del cielo. Apenas tengo 12, 13 años, pastor, que va, déjeme vivir la vida al estilo de la vida es un carnaval. O la vida es loca. No, la vida no es para vivirla como un carnaval. La vida no es para vivirla a un estilo loco. La vida no es para vivirlo al estilo de desobediencia y de rebelión. La vida que Dios nos ha dado, amados hermanos, debe ser de gran valor, pero no es para vivirla bajo el engaño del pecado y de Satanás. Porque puede al final, en vez de ser una vida productiva, puede ser una perdición. ¿Y para qué entonces nacimos? Mejor no hubiéramos nacido. El sentido verdadero de nacer en la tierra y de ser un ser humano es porque, amados hermanos, había un propósito eterno de parte de Dios en Jesucristo. Amén. Y es anunciado y proclamado mediante ¿quién? Declarado mediante el Santo Evangelio. Amén. Por eso puse las riquezas del Evangelio del Reino. Porque ese es el que te enseña, ese es el que te anuncia y es el que nos prepara para el día en que muramos o el Señor venga. Amén. Porque aquí todos, el que sea más viejito aquí, cosa que no es viejito, no, se fue la juventud exclusiva. Hasta el más jovencito que está aquí. Un día pereceremos. Y si Cristo viene y estamos preparados, pues seremos transformados. Y si se murió sin Cristo, de todas maneras la palabra de Dios de que lo bueno y lo malo van a resucitar. Los malos para perdición externa y los buenos para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero todos tenemos un inicio, un desarrollo y un destino. Todo eso está en Jesucristo. Amén. Fuera de Él no hay un verdadero destino. No lo hay. Levante la mano si está entendiendo estas cosas. Amén. Amén. Pastor, solo ha pasado el primer versículo. Vamos al segundo. 3 cosas. Aleluya. El 2. Por el cual, ¿a qué se refiere? Por el cual, al Evangelio. Si retienen. Vamos, hermano, esto le cuesta al ser humano. Hay veces que a la gente se le dicen las cosas. Sí, hay un compañero que siempre que voy a ver el plano,
Porque el jefe mío me dice, ahorita necesito llevar esta elevación que ya está terminada. Cuando yo voy a ver el plano y digo, fulano tal, esto que está en el plano no está de acuerdo en el mueble, ¿qué pasó con esto? Ah, no, sí, yo sé. Siempre me dice que yo sé. Entonces casi le digo yo, bueno, si ya sabe, entonces ¿por qué yo te tengo que decir las cosas? Si ya lo sabes. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene tenemos ese problemita? No, yo sé. Y es que es su ego. No lo deja aceptar humildemente que quizás fue un error y que alguien lo quiere ayudar para corregirlo. Hay veces que le decimos, Señor, ya lo sé, tranquilo. Pero cuando le dan un consejo, a ver si lo retiene. El Evangelio no solamente debe ser oído, creído y perseverar en él. Hay que retener lo que él nos dice. Amén. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, el Evangelio, sois salvos. Si no han creído en vano. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo este hombre en esos dos versículos? Porque todo el capítulo le está diciendo, ¿verdad?, que Jesús sí resucitó, porque había problemas. Algunos decían, no, eso de resurrección no existe. Y Cristo tampoco resucitó. Él tenía que predicarles el Evangelio y llevarlos a la plena convicción de que la vida victoriosa del creyente en Cristo Jesús, por la fe y la gracia en Cristo, era que el Evangelio anunciaba no solamente la muerte, sino también la resurrección, que es el punto victorioso de la predicación del Evangelio. Porque si no, es cierto, hemos creído en vano. Mejor vivamos la vida, ahí sí, bueno, vivamos la vida, porque es poco en esta tierra, como muchos lo creen, ¿verdad? No, la vida es corta y hay que vivirla. Bueno, está bien, vívala si usted quiere, pero si escuchó el Evangelio, es mejor que la viva al estilo de Cristo, porque es lo único que nos va a preparar cuando nos muramos o Él venga. Amén. Porque no todo se termina mientras esté en el cuerpo uno, aquí en la tierra. Bendito Dios. Lo mejor comienza cuando sale del cuerpo, o cuando entremos a la experiencia de la resurrección, porque todo el mundo tiene que resucitar y dar cuentas al Señor. Amén. ¿A dónde está eso, pastor? Porque estamos anunciando el Evangelio. Amén. Eso lo enseño. Esa es la clave del Evangelio. Bendito Dios. Por el cual asimismo, si retienen, díganle a su hermano, cuidado, Cuidado. el Evangelio ya lo escuchamos. Diga, el Evangelio ya lo oímos, ya lo creímos, estamos perseverando en él, pero las advertencias de él hay que retenerlas, porque ya ha sido anunciado. Ya somos responsables de haber oído y recibido esa buena noticia. Cuando no se escuchan las noticias, uno puede ignorar los acontecimientos, pero cuando las noticias ya llegaron, ya hemos sido informados, no podemos decir que no conocíamos lo que aconteció o va a acontecer. Sí, amén. 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 El Evangelio te está anunciando para el pasado y el presente, y también nos prepara hacia el futuro. Amén. Si retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos. Amados hermanos, qué lástima, mucha gente, ¿verdad?, se les habla del Evangelio. En cuanto se le menciona la palabra, el nombre de Jesús, lo toman como cualquier religión. Y lógico, hay que orar por ellos, porque si el Espíritu de Dios no les abre el entendimiento, Cristo no puede ser glorificado ni puede ser revelado a sus vidas. Y así estábamos nosotros antes. ¿Sí o no? Encerrados en una creencia, menos en Jesús. La mayoría de nosotros tradicionalmente éramos, ¿qué cosa? Nos decíamos llamar, ¿qué cosa? Católicos. Ni sabíamos ni papa lo que significaba el término católico. Pero decíamos decir algo. Sin embargo, cuando Jesús, por medio de su Espíritu de gracia, abrió nuestro entendimiento y empezamos a escudriñar ese libro, entonces los ojos de nuestro entendimiento se empezaron a abrir. Y ahí es donde empezamos a conocer y entender quién es Dios y cómo es que Dios trabaja y cómo diseñó su plan de salvación, de restauración y reconciliación, que tanta necesidad tiene el ser humano. Pero no todos retienen la palabra, y al no retenerla, al no creerla, les puede pasar como a Israel, porque no permanecieron en ella, ni la retuvieron. La salvación puede desperdiciarse
cuando Dios nos advierte la manera en que tenemos que perseverar Señor. mediante su palabra. Gloria. Y su palabra sí es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Espero que anote eso ahí y lo lleve para su casa y lea todo el capítulo si quiere. Efesios 1, 11 al 14. Primero, en estos dos versículos de este capítulo 15 de 1 Corintios hemos visto el Evangelio, su declaración mediante la predicación y el efecto que tiene, porque el efecto que debe tener cuando se oye, se cree y se persevera y se retiene como palabra de Dios. ¿Qué es lo que provoca y qué es lo que viene a obtener como resultado? La salvación de las almas. Amén. Por eso en esa primera parte vemos la declaración y el efecto positivo del Evangelio cuando se recibe creyéndolo en el corazón. Amén. Amén. Y Jesús comienza por su Espíritu a hacer una obra maravillosa. Ahora, veamos cómo mediante este mismo Evangelio hemos sido predestinados y sellados. Ah, hermano, eso es maravilloso. Efesios 1, del 11 al 14, nos dice lo siguiente. Cuando dice en Él, asimismo, ¿a quién se refiere? Pablo está diciendo en Cristo, Sí, Señor. en Jesús. No dice en María, en Pedro, en Pablo, en el cura, no dice en la religión, dice en Él, o sea, en Jesús. ¿Tuvimos qué cosa? Herencia. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de nosotros. Que hace todas las No, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y quién es ese? Dios. Diga conmigo, Dios, Dios. el Padre. Amén. El Padre ya tenía algo diseñado, lo decidió, lo estableció en su corazón y lo puso en y a través de Jesucristo. A través de Él lo iba a llevar a cabo. Él dijo, a través de mi Hijo voy a reconciliar, voy a predestinar y lo voy a poner como provisión a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Y por eso vemos eso. Volvamos en el 11, hermana Elisa, gracias. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Diga, aleluya, no hay mejor herencia Gracias a Dios. que la que Dios nos ha dado espiritual, moral y físicamente en la salvación que es en Cristo. No hay mejor herencia. Amén. Quizás muchas veces podríamos desear una herencia material, dinero, lo que sea, casa. Y eso es bueno cuando se obtiene. Pero gloria a Dios si quizás nuestros padres no nos prepararon y no nos dejaron, contar que no nos dejen deudas. Aleluya. Pero nos dejen el Santo Evangelio. Ya dejaron algo precioso. Amén. Amén. Ya dejaron algo maravilloso. Ese Evangelio te puede traer todo lo demás. Riquezas, porque te da sabiduría, entendimiento, mediante las buenas nuevas de salvación. Amén. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo decidió, Él lo inició y Él lo lleva a cabo. Amén. Aleluya. A fin, ¿cuál es el propósito? El propósito es de que seamos para alabanza de su gloria. Yo le daba un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no hay otra cosa que me levante el ánimo a mí, es entender que esta palabra me declara que yo nací, he crecido y tengo vida y predico el Evangelio y todo lo que soy y tengo, familia, hijos, todo es para la gloria de mi Señor que me amó por siempre. Aleluya. Dígale, hermano, gózate todos los días, Todos los días. porque lo que somos y tenemos Amén. es resultado, amados hermanos, del plan que Dios hizo. Amén. Un propósito eterno. Lo decidió, lo designó, lo llevó a cabo desde su corazón a través de Jesucristo. Amén. Y ahí hemos sido herederos y hemos venido con el propósito de ser para gloria, para alabanza de su gloria. Y nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sabe que hay una necesidad espiritual
Todo ser humano, de una u otra manera, Dios va a poner una necesidad, un hambre y una sed de esperar en algo que los sacie espiritualmente. Amén. De una u otra manera, en ignorancia, adentro de nuestras almas, gemían por Jesucristo. No lo conocíamos. Yo no conocía ni entendía mucho ni la palabra, aunque me la enseñaron y me la anunciaron cuando era niño en la aldea. No la entendía mucho, pero había algo en mi interior, a pesar de ser niño, que era una hambre y una sed que me estaba preparando hacia Jesucristo. Y llegó el día de mi salvación. Siempre hay algo por dentro que te hace esperar en Cristo, porque solamente en Él hay la salida y la solución Amén. de cualquier necesidad, y sobre todo el aspecto espiritual de cada ser humano. En Él también ustedes, escuchen bien esto, en Él también ustedes, ¿quieren? Nosotros. Pablo le está hablando aquí a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que han sido salvos. En Él también ustedes, habiendo ¿qué cosa? Oído la palabra de qué? De verdad. Miren, hermanos, solamente hay una palabra de verdad. Solamente hay una. ¿Sabe cuál es esa? El Evangelio Amén. del reino de Dios en Jesucristo. Fuera de ahí no hay ninguna clase de verdad. Lo que hay es una pura maraña de mentiras para llevarnos al engaño. Y déjeme decirle, el diablo usa también, aleluya, y anuncia su palabra. Es más, hoy está actuando y trabajando a través de los diferentes sistemas del mundo, los gobiernos, las religiones, la política, el comercio. Satanás está trabajando, preparando un pueblo para desarrollar y llegar el tiempo en que se manifieste ¿quién? El otro que supuestamente es parecido a Jesús. Y lo van a anunciar como que si fuera el Hijo de Dios. Lo único que no es Hijo de Dios, es un antihijo y es un anticristo. Pero Satanás, como se disfraza como ángel de luz, lo va a levantar como un poderoso. Y le va a, escuche bien, a anunciar buenas nuevas, entre comillas, de salvación a la humanidad, porque él tendrá la solución al problema económico, religioso y de todo aspecto. Porque está llegando el momento, amados hermanos, en que los gobiernos humanos y las sociedades no encuentran su propia respuesta y solución a sus necesidades y problemas. Pero la mayoría de la gente, en todo este desorden y problema que hay, no claman al Dios vivo, pero sí claman a otra fuente. Y esta otra fuente está lista para responder y actuar, porque también Dios lo ha establecido. Amén. Amén. Señor. Y la iglesia, ahí es donde tiene que estar bien apercibida, porque estamos en los tiempos más grandes de lo que es la apostasía. La gente está renunciando, no quiere de Dios, pero sí está creyendo y aceptando otras cosas. La mentira, la brujería, la hechicería, mediante la política. Los políticos están metidos en todo, hermano. El aspecto de la religión y de la mentira de Satanás está metido en todo esto, involucrado todo, anunciando qué cosa, sus buenas nuevas, entre comillas, para la humanidad. Pero Cristo no está ahí. La única palabra de verdad es el Evangelio. Amén. Depende de usted si lo retenemos, habiéndolo oído, habiéndolo creído, y si perseveramos en Él hasta que Él venga, porque Él es nuestro sustento. Palabra de verdad. Dice, el Evangelio de vuestra salvación. No hay otra cosa, hermano. Y habiendo creído en Él, aquí hay algo maravilloso. Si alguien no cree y acepta el Evangelio mediante Jesucristo, el Espíritu Santo no lo sella. Por lo cual, esa persona no es de Dios. Puede mencionar y decir que tiene a Dios al estilo de su vida, como le venga en gana, pero al final de los tiempos, amados hermanos, solo los sellados, por medio de haber creído y perseverar en el Evangelio a través del Espíritu Santo, serán los salvos. Amén. El Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén.
Y aquí quiero aclarar algo porque voy a ir terminando para continuar después esto. Aquí quiero aclarar algo. ¿Sabe que también el diablo tiene preparado su sello para los suyos? Así es. Tanto Daniel anuncia profecías como Apocalipsis, usando al apóstol Juan. Habla de que ese hombre llamado el anticristo, que lo presenta como la bestia, porque hay dos bestias, pero provienen del mismo infierno. Ellos tienen sus sellos también. Y todos aquellos que no quisieron atender el evangelio de justicia y de verdad, y renunciaron a la injusticia y se usaron en la injusticia, y renunciaron a la verdad y se usaron en la mentira, serán sellados con la marca de la bestia. Dice la palabra en la mano o en la frente. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús conoce a los que son suyos. Amén. El enemigo también conocerá a los que serán de él. Así es. Puede levantar su mano y decir: yo he sido sellado con el espíritu de la promesa. Amén. Señor. Si es así, no se descuide entonces, porque eso es de gran valor. Cuando se compra o se quiere adquirir algo, aunque no se pague de un solo, pero si ya se anticipó algo, ya hay un compromiso de compra. Ya hay un compromiso, amados hermanos, ya hay un avance. Ya hay algo que autentifica esa compra y venta, por lo cual ya hay derecho de propiedad. Bendito Dios. Eso es lo que nos dice su palabra. Usted y yo no somos cualquier persona, porque hemos sido salvos al haber creído el evangelio, la palabra de verdad. Y por medio de haber creído en ese evangelio, aleluya, de salvación, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual había sido anunciado aún antes de que el Señor Jesús Amén. muriera y resucitara. No los voy a dejar solos. Me voy, pero no van a quedar solos. Amén. Cuando yo vaya y estaré en el Padre, rogaré al Padre y Él vendrá. Él enviará al Consolador. Me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y va a declarar lo mío. Va a hablar y lo va a guiar hacia toda verdad. Amén. Y vendrá no para quedarse en el mundo, sino para que quede con los míos. Amén. Para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia. Sin ese sello y sin ese evangelio de salvación, no hay solución verdadera para la humanidad. Así es. Por eso estamos hablando de estas cosas. Por eso las estamos predicando. No me diga que está confundido. Dígame: amado hermano, pastor, estoy entendiendo estas cosas y me gozo. Son sencillas. Simplemente el problema está en si creo o no lo creo. Amén. Pero cuando se cree y es producido mediante la fe del Espíritu de Dios en la persona de Jesús, no hay confusión, hay gozo, hay paz, hay libertad, y hay fuerza, hay consuelo, y se puede seguir adelante. Venga lo que venga. Ese evangelio, y por medio de esa buena de salvación, es que viene la acción poderosa del Espíritu Santo, que es lo único que nos va a sustentar en los últimos tiempos. Amén. Adentro. Entonces se trata de entrega, de comunión, de relación continua, de una dependencia de nuestro Dios y de su santo evangelio, que ya ha sido anunciado. Amén. Me encanta porque el apóstol ya ha sido predicado, el cual es la palabra de verdad, al cual si ustedes han creído, entonces han sido sellados con el Espíritu de la promesa. Amén. Y no nos podemos mover de ahí, mis amados. Amén. No, Precioso evangelio. no nos podemos mover de ahí. La palabra de Dios es clara. Amén. Terminamos esta parte, amada hermana. ¿A dónde estamos ahí en los versículos? ¿Qué es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en cada creyente que persevera mediante el Evangelio del Reino? ¿Qué es? Dice que las armas, o sea, la garantía. La garantía que de parte de Dios hay en nuestras vidas. ¿De nuestra qué? Herencia. ¿Cuál herencia? Dios nos ha predestinado en una herencia salvadora mediante la gracia y la fe de Jesús. Sí, sabemos que van a haber problemas aquí en la tierra mientras estamos en el cuerpo. Enfermedades, debilidades, tentaciones, pruebas, problemas, cualquier aspecto que sea. Pero el objetivo del Evangelio
del poder del Espíritu Santo como la garantía y el sello de nuestra vida es ayudarnos a completar y llegar hasta la meta final, hasta adquirir la herencia que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Usted y yo, si ya comenzamos en Cristo mediante el Evangelio, perseverando en Él hasta el final, tenemos que hacerlo, amados hermanos, porque es el destino de nosotros. Sí, el cuerpo de nosotros se va a deshacer, se va a morir, lo que sea, va a ser transformado. El objetivo es que este Evangelio nos lleva hasta llegar a una posesión adquirida, la redención de nuestros cuerpos, que va a ser la parte última que tenemos en la redención de Cristo. Amén. Transformados, así como Jesús resucitó, y no resucitó con el mismo cuerpo, sino un nuevo cuerpo indestructible, glorificado. No me diga cómo está hecho, solamente sé que el aspecto de la gloria de Dios es lo que lo hace y lo mantiene y lo hace indestructible y vive para siempre, y fue adaptado a la misma gloria y la presencia de Dios y está ahí. Así nosotros esperamos que esta morada mortal, débil, que un día se tiene que morir y desaparecer aquí, tome una nueva transformación, Amén. a donde se completará la herencia y la perfección de nuestra posesión adquirida. Pero sin la garantía del sello del Espíritu Santo, lo único que existe es perdición. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque hay una garantía que Dios tiene en nosotros. Amén. Y dice, este es mío y es mía, nadie me lo va a quitar. Jesús juró por nosotros y se lo entregó al Padre aún antes de ascender al Padre. Padre, estos son los que me has dado. Son míos y los he amado y he dado a conocer tu nombre a ellos. Ahora, Señor, tú y yo somos uno en ellos. Ayúdalos, guárdalos del mal. Son del mundo, pero no están en el mundo, pero no son del mundo. Tú me los has dado. Por eso ruego, dice, aleluya, para que venga el Consolador. Y una vez puesto en ellos, esa es la garantía de que esto, Padre mío, son los nuestros. Y ninguno de ellos se perderá. Aleluya, póngase en pie. Póngase en pie y dígale, Señor, ayúdame. Grítele al Dios eterno, diga, ayúdame, Señor, a perseverar, a retener esta palabra del Santo Evangelio, las buenas nuevas, las riquezas de las buenas nuevas de salvación, hasta llegar al final, hasta lograr la herencia de la posesión adquirida, hasta que nuestros cuerpos entren como los cuerpos glorificados de los santos hijos del Dios Altísimo, los cuerpos celestiales. Porque un día no solamente seremos salvos, sino que seremos como Jesús y estaremos con Jesús para reinar para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Grande es nuestra posición al final Señor, aleluya. y la herencia que Dios nos ha dado entre los santos y como santos. Mis amados hijos del Dios Altísimo, vale la pena haber oído, haber creído, perseverar y retener la palabra del Evangelio de los Reinos. Amén, bendito Dios. Vale la pena. Vale la pena. Siga adelante, no se detenga, no se descuide tampoco, no se desanime. Oremos por los nuestros, Amén. oremos por nuestras amistades, oremos por los que no han conocido a Jesús todavía. Que Dios tenga misericordia de ellos, sobre todo de nuestras familias, Amén. para que Dios los ilumine y los traiga al camino, a la verdad y a la vida, Amén. y que puedan ser afirmados y confirmados en las manos del Señor. Levantemos nuestras manos. Padre Santo, Padre bueno, tu palabra es maravillosa, mi Dios. Gracias te damos, porque el Evangelio, Señor, es lo mejor que nos ha acontecido. Jamás nos cansaremos de darte gracias, porque este anuncio, esta predicación, un día llegó a nuestros oídos espirituales, no solamente físicos.
Estas buenas nuevas de salvación penetraron y llegaron a nuestro corazón y ahora son nuestro sustento y salvación. Y te damos muchas gracias, Padre. Porque un día te decidiste conforme a los designios o deseos y pensamientos de tu corazón y decidiste formar y llevar a cabo un plan de salvación y nos involucraste en ese plan de salvación mediante Jesús y el Evangelio del Reino. Te damos gracias. Te damos gracias. Dele gracias, dele gracias. Dígale gracias por haberme tomado en cuenta y ahora soy salvo. Dígale gracias porque me has dado herencia. Gracias porque soy parte de los santos. Gracias, dígale, por haberme sellado con el Espíritu de gracia. Solamente ayúdame, diga, ayúdame, fortaléceme a seguir adelante. Diga, no quiero desmayar. No permitas que desmaye mi corazón, sino mediante este evangelio precioso que he escuchado, que he oído, que he creído y que al cual persevero. Y entiendo que por medio de él soy salvo también. Y no solamente esto, entiendo que he sido sellado y hay una garantía. Diga, hay una garantía de que soy tuyo. Dígale, soy tuyo. Dígale gracias porque soy tuyo. Soy tuya, Señor. Me has comprado. Un precio se pagó en la cruz del Calvario. Ya hubo un sacrificio y un derramamiento. Y tu Espíritu Santo lo confirma a mi espíritu de que soy un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Mi amado Dios, te pido por cada uno de ellos, por los niños, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes. Levante la mano los jóvenes, levante la mano los jovencitos, por favor. Padre, mira el corazón de los niños. Mira el corazón de nuestros jóvenes, cuídalo, Señor. Que el Evangelio sencillo y precioso haya lugar en sus corazones. Padre Santo, guárdalos de toda mentira del enemigo. Señor, la vida de juventud es vanidad, pero tú puedes preservarlos. Guarda sus corazones, guarda sus pensamientos, que no sean engañados, que no sean seducidos por el mundo, por el pecado. Que Satanás no tome ventaja porque tú los cuidas. Nuestros hijos son tuyos, igual que nuestras vidas. Levante su mano por sus hijos y dígale, Señor, como yo tengo herencia en los cielos y una esperanza guardándome, también mis hijos, también diga, también mis hijos. Yo lo creo, diga, yo lo creo, yo lo profetizo. Yo lo profetizo, que mis hijos y los hijos de mis hijos te conocerán y verán tu rostro en gloria, porque tu gracia y misericordia los va a alcanzar, como me alcanzó a mí y me hizo salvo. Gracias. Padre, bendigo a esta congregación maravillosa. Los bendigo y los declaro salvos, protegidos, fortalecidos, llenos de tu gracia y de tu Santo Espíritu maravilloso hasta el final. Gloria a ti, Señor. Dele ese aplauso al Dios eterno. Salga de su asiento y abrazo, hermano. Dígale